Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la presentación de la práctica profesional supervisada Cátedra B. Muchas gracias a todo el equipo por estar presente. Bueno, antes de dar la palabra, como dicen las actividades anteriores, a mí me gustaría comentar cuáles son las cuestiones a tener en cuenta respecto de las condiciones del cursado, las condiciones que hacen el cursado en relación a cuáles son las asignaturas correlativas y hasta qué momento se pueden rendir. En primer lugar, comentar que esta propuesta se viene llevando adelante desde el año 2019 con el acuerdo de los docentes y las docentes de cada una de las prácticas y se viene aprobando por unanimidad en el Consejo Directivo. Y bueno, las asignaturas que se requieren para cursar cada una de las prácticas son de tercero, empiezo a nombrar a partir de tercero, claro, de tercero todas las asignaturas aprobadas, es decir, con su examen final rendido. De cuarto se requieren 4 asignaturas aprobadas, que son psicoanálisis y psicopatología, evaluación y psicodiagnóstico, historia y epistemología de la psicología, A o B, y la otra asignatura que se requiere aprobada es psicopatología y neurofarmacología. Después de quinto año, salud pública, salud mental, una elección de cada estudiante, por supuesto, tiene que ser una materia pertinente a la cátedra o el área que elijan cursar en el caso de la PPSA, y el resto de las asignaturas de quinto año, que son 4, se requieren en condición de regular. Y hay tiempo para poder rendir y aprobar estas asignaturas hasta el turno mayo 2024. Cualquier inquietud se pueden acercar por esta cuestión en particular a Secretaría de Asuntos Académicos o a Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Ahora sí, le doy la palabra. Supongo que va a empezar Paula Álvarez Guergo, que es en este momento la profesora asociada de la PPSB, así que bueno, agradezco nuevamente a Paula y a todo el equipo de cátedra. Hola, buenas tardes. La cátedra PPSB está integrada actualmente por Andrés Markovich, Mónica Arauz, que hoy no pudo estar presente, Liliana Balazón, Soledad Silvestrini, cursando en este momento una licencia en maternidad que está pronta a reincorporarse, Walter Moto, tampoco presente hoy, Laura López Pacucci y Gustavo Rioni, que son los jefes y jefas de trabajos prácticos. Las adscritas son Cecilia Vesco, que hoy no está, Sabrina Mereles, Verónica Brunella, ella es Sabrina, que no pudo llegar, y María Lavena. Bueno, y por mí estoy en función de titular con el cargo de profesora asociada a partir de mediados de año en que se jubiló Olga Bueno. La idea de esta presentación a mí me parece interesante tomarla como circunstancia para brindar herramientas para poder hacer una elección, puesto que hay 3 PPS. Queremos transmitir algo de nuestra posición y lógica de trabajo, y bueno, para eso tengo un escrito que resume algunas cuestiones que hemos venido trabajando durante años, que creo que es una producción colectiva en torno a los planteos que sostenemos, ¿no? Decimos que esta materia alude a la inserción en un campo de prácticas como instancia formativa de la carrera de psicología, que antes de la reforma del plan de estudio de 2014 se llamaba residencia clínica de pregrado.
Hasta el año 2008 existía una sola residencia, la que actualmente se nombra como PPSA. En el año 2008 nos proponemos una cátedra paralela por diferencias respecto de cómo pensar los campos de prácticas y cómo abordar la especificidad de las prácticas del psicólogo, que nuestro criterio es desde la clínica en el marco del psicoanálisis. Esta posición es la que aún hoy sostenemos, apostando a la práctica clínica desde los conceptos del psicoanálisis. La clínica es nuestra apuesta. Consideramos que hace a la especificidad del quehacer de las y los profesionales sí en cualquier ámbito de las prácticas en que se encuentren, ya sea el educativo, el laboral, el jurídico, el institucional o el comunitario. Esta apuesta diverge de otras perspectivas que plantean objetos específicos o hacen de distintas problemáticas saberes especializados. La especialización, a veces al operar desde un saber predeterminado o anticipado, tiende a moralizar las prácticas y a perder de vista lo singular. Desde nuestra cátedra pensamos las prácticas como espacios de producción de saberes en donde las teorías constituyen cajas de herramientas. Ellas permiten problematizar aquello que desde las demandas sociales nos convoca. Y en ese sentido encontraremos que la práctica profesional misma se constituye en objeto de interrogación y de investigación. Las prácticas interpelan nuestra formación, más aún cuando las enmarcamos en las legalidades donde se despliegan en permanente intercambio con otros saberes. La resolución 136 del año 2004 del Ministerio de Educación plantea la carrera de psicólogo en el centro de un debate público, en tanto está incluida en la nómina de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado. Esto significa que una formación deficiente en lo referido a los conocimientos teóricos específicos o la falta de un entrenamiento práctico que asegure la idoneidad de las acciones a realizar en la práctica profesional atentan contra la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población. Sostenemos que las prácticas son productoras de experiencia y eso es posible en la medida en que las reflexiones encuentran interlocutores en los mismos compañeros, en los docentes, en las instituciones y en otras disciplinas. Valoramos el papel esencial de la alteridad para toda experiencia de conocimiento. La articulación entre la formación recibida durante la carrera y el quehacer profesional se produce en tanto las y los estudiantes puedan argumentar y dar razones respecto del ejercicio de la práctica en el marco del pregrado. Esto implicará en cada caso ir haciéndose una posición como practicantes. Se trata de una posición ético-política, ya que la universidad, como bien público, está necesariamente comprometida en reconocer y responder a las demandas que provienen de la comunidad. Si bien sabemos que toda producción de saber es social, este modo de construcción del saber en tensión con la práctica en espacios institucionales pone en relación directa a la facultad con los espacios de trabajo de las y los psicólogos y con las políticas públicas en salud. Nuestra facultad de psicología prioriza como espacios de práctica para sus alumnas y alumnos aquellos ligados al desarrollo de prácticas en el ámbito de lo público. Se les propone trabajar en los diversos niveles de la educación pública, en los efectores de salud y organismos de desarrollo social o desarrollo humano, en lo jurídico, lo laboral. Las instituciones en las que se aborda la discapacidad, en las organizaciones comunitarias. En este sentido, nuestra posición implica un verdadero entrecruzamiento entre la universidad y las políticas públicas y sus diferentes mecanismos. La construcción de nuevos marcos legales plantea en la actualidad la necesidad de un cambio cultural, pues esa construcción requiere transformaciones organizacionales, institucionales y de las prácticas en particular. Pensemos, por ejemplo, en la Ley de Salud Mental y Adicciones, en la Ley de Discapacidad, en la de Protección Integral de la Infancia, en la Ley de Protección de los Derechos del Paciente en relación con los profesionales de instituciones de salud, en las leyes de salud sexual y procreación responsable, en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o en la Ley de Identidad de Género. Estos factores nos proponen repensar las prácticas, que se enmarcan críticamente en las políticas públicas inclusivas y que tienen como eje central la defensa de los derechos humanos, y en particular el derecho a la salud. Se trata de derechos cuya proyección
requiere de cuidados para su ejercicio. Esta transformación progresiva implica un cambio en la manera de comprender el padecimiento humano y requiere de un compromiso político desde la universidad. Nuestro compromiso como docentes está en articular el ejercicio de las prácticas con los requerimientos que dichas leyes establecen para su aplicación, así como en sostener, junto a los distintos actores, la discusión y el aporte permanente al conocimiento de las problemáticas que en una comunidad se presentan en relación con las condiciones de vida que promueven la salud. El ejercicio del pensamiento crítico, junto a una perspectiva histórica en torno a las prácticas del psicólogo, permite una formación que excede a la aplicación de técnicas como la única respuesta a aquellas demandas cuya complejidad requiere de una construcción con otras disciplinas. Este modo de pensamiento nos compromete y responsabiliza a practicantes y docentes. La clave para poder evaluar los saberes que se van construyendo se encuentra en la lectura a posteriori de sus efectos, lo que permite diseñar nuevas estrategias que sustenten la continuidad de las prácticas. De este modo, la supervisión de los docentes apunta a pensar los obstáculos, a trabajar la tensión entre los imaginarios en juego y a analizar los detenimientos o dificultades que tienen lugar en la práctica. Implica el acompañamiento a partir de la apertura de un espacio de reflexión colectivo, donde se producirá el intercambio de las distintas experiencias entre los estudiantes en el marco del tríptico ética, salud mental y derechos humanos. En el marco de lo interdisciplinario y lo intersectorial trabajaremos desde la clínica ampliada. La articulación entre la formación recibida durante la carrera y el quehacer profesional se producirá en la medida en que los alumnos puedan argumentar y dar razones de su quehacer en relación a lo que la práctica permita. El hecho de que las prácticas estén situadas en el último tramo de la formación académica les permitirá revisar y apropiarse de los conocimientos trabajados en los años de cursado previos y ponerlos en relación directa con el campo de la salud mental y sus diversos problemas. Desde esta perspectiva, pensamos los modos de intervención de manera interdisciplinaria, colectiva, intersectorial, interinstitucional. Se trata de la clínica ampliada teniendo en cuenta los principios éticos y las incumbencias del título del psicólogo. Cabe destacar que hacemos referencia a un programa pensando en una práctica de pregrado, lo cual posibilita determinadas prácticas y limita otras. El trabajo en las comisiones de trabajo práctico constituye un dispositivo de supervisión. Es de fundamental importancia la coordinación y el acompañamiento docente. Los dispositivos de trabajo con los docentes deben lograr constituirse en parte de la práctica misma, en la medida en que habiliten a interrogar las certezas institucionales, disciplinares, teóricas y subjetivas que producen cierres por donde el discurso universitario empobrece las prácticas, transformándolas en una aplicación de la teoría. No se podría apostar a la producción de diálogos de saberes si el propio saber está funcionando como obstáculo. Consideramos fundamental para la producción de la experiencia la función del docente en la misma y los espacios de lectura e intercambio. Habrá varios movimientos en este proceso: pensar las prácticas, insertarse en las instituciones para luego problematizar lo que surge a partir de la reflexión y la supervisión, considerando las condiciones posibles para una práctica clínica. Hay ejes temáticos y autores que van a funcionar como marco, como guía durante el cursado, además del trabajo en cada espacio de trabajos prácticos con la problemática específica de las instituciones con las cuales trabajen. Bueno, esto era lo que habíamos preparado. Ahora no sé si quieren comentar de las distintas instituciones. Dale. Por ahí remarcar que como cátedra, cómo pensamos la práctica justamente no es una mera aplicación de teoría o de conocimiento previo, sino que es una construcción de todo el año. Y en ese sentido también se vuelve muy artesanal el trabajo, porque lo primero que queremos saber de ustedes es qué expectativas tienen, ¿no? ¿Qué recorrido y qué expectativas tienen? ¿Qué les interesaría respecto a las prácticas? Porque como saben, hay psicólogos insertos en muchísimas instituciones, campos, áreas, ministerios, etc. Y
en general esas instituciones tenemos convenios y muchas veces nos interesa construir con ustedes porque es muy importante que sus intereses y deseos estén puestos también en juego. Es ineludible que en una práctica sobre el final de la carrera no esté puesto en juego eso. Por lo tanto, no es mera aplicación de conocimiento, sino que es poner en la persona, digamos, y el cuerpo, y es acompañar ese proceso también. Tiene mucho que ver con eso. Y no es aplicar teoría porque también hay muchos conceptos, nociones y tradiciones que tenemos que recorrer, que quizás en la carrera no lo dieron y que es necesario poder recorrer sobre el final, aunque sea. Y en ese sentido, mi criterio, yo como pienso el tema de la distribución en efectores, tiene que ver mucho con los intereses que tienen y con la disponibilidad que hay de efectores. Puntualmente yo este año estoy trabajando con 3 efectores, pero tiene que ver también con intereses y horarios con los alumnos que están cursando este año. Puntualmente hay un alumno que está yendo al Centro de Salud Maradona, que depende de la municipalidad. Después hay otras alumnas que están yendo a la biblioteca Pocho Liprati, que queda entablada. Hay otro alumno que está yendo a dispositivos que dependen de justicia penal juvenil. El año pasado han hecho sus prácticas en la guardia de la Agudo Ávila, del Hospital Psiquiátrico Agudo Ávila. Y de alguna manera esa es la forma que yo entiendo que debemos construir un poco el diálogo, la práctica. Tiene que ver con sus intereses, tiene que ver con sus ganas, con sus recorridos, y a veces quieren conocer algo que no conocían previamente. Cada uno tiene diferentes criterios a la hora de elegir. Perdón, quería comentar respecto a lo que decía Nahuel de la materia que nosotros consideramos necesaria, digamos, tener rendido para esta PPS, es la clínica, la materia de quinto. No es excluyente, pero sí nos parece deseable porque, bueno, justamente el trabajo va a ser en interlocución con saberes que presuponemos que tienen y los pensamos desde ahí, ¿no? Bueno, en lo que a mí respecta, yo coincido con un concepto que trae Andrés que tiene que ver con trabajo artesanal. Yo pensaba, antes de a ver qué puedo transmitir o qué puedo decir. Yo creo que qué es lo que se produce en un práctico de una práctica. Y no se me ocurre otra cosa más que pensar que de lo que se trata es de poder trabajar finemente, como decía Andrés, de manera artesanal, cada una de las significaciones que se van produciendo entre el sujeto que uno va a acompañar y el otro. Y el otro institucional, el otro profesional. Entonces ahí se producen situaciones muy atractivas para que nosotros, que trabajamos desde el psicoanálisis, podamos poner el acento y escuchar algo de esto y ver qué se desliza y qué se puede hacer. Yo en lo personal, este año y el año pasado, trabajé en 2 espacios que tienen que ver con las antípodas de la vida. Trabajé con vejez y trabajé con niñez. Entonces, para mí como docente fue sumamente enriquecedor porque el significante aparecía igual, se daba a conocer y la pregunta acerca del ser del sujeto estaba, pero de distintas maneras. Con respecto al dispositivo de vejez, lo digo con profunda alegría, nos piden siempre los talleres de estimulación cognitiva y nosotros podemos hacer otras cosas. Podemos hacer que el sujeto pueda estar allí, que pueda decir algo, podemos escuchar, que se puedan producir cosas al punto de que en este convenio que se hizo con una vecinal de la zona norte, pasó algo muy atractivo, que es que este grupo de viejas estaban trabajando allí, se vieron y se autorizaron a conectarse con la escuela primaria que está a la vuelta, que fue una institución que siempre le dio apoyo. Y bueno, pues pasaron cosas intergeneracionales muy atractivas.
Entonces la vejez ya no era la vejez descarada, descascarada e inútil, sino que se mezcló con otra cosa y pueden aparecer otras palabras. Imagínense, que esto es mucho más fácil de imaginalizar, lo que ocurre en una sala de internación pediátrica de un hospital público. Bueno, se suceden otras cosas, otras preguntas, ¿no? Pero yo estoy muy satisfecha por estos recorridos porque creo que han sido atractivos para los alumnos y 10 alumnos, perdón, y para mí, me meten en jaque todo el tiempo tratando de pensar alguna cosa en relación a esto. Siempre, y lo digo con profunda convicción, el escenario de lo público resignifica nuestra práctica, creo que es mucho más, es un desafío mucho más atractivo, el hecho de pensar ese campo, ¿no? Ese espacio de trabajo, ese escenario. Así que bueno, rescato lo público, rescato lo discursivo y rescato la práctica. Bueno, yo este año me encuentro reemplazando a Soledad Silvestrini. Ella tiene varias instituciones. En este momento venimos trabajando durante este año con Club 13, que es un dispositivo sustitutivo a las lógicas manicomiales dentro de un centro, con un laburo, con un centro de salud en APS, en el primer nivel de atención. Soledad también tiene otras instituciones con las que hay convenio, con las que viene trabajando, con dispositivos en cárceles, con centros de salud de Villa Gobernador Galvez, con un espacio de serigrafía, que acá la compañera que hace la descripción, participa y coordina ese espacio, con un espacio de trabajo con niños en una escuela. El panorama de instituciones con las que se trabaja es amplio, pero en coincidencia con lo que marcaba Andrés, la idea nuestra no es presentar, digamos, toda una serie de instancias donde uno se puede desarrollar, sino ir pensando con ustedes, qué experiencia están buscando, qué experiencia quieren hacer. A veces ya vienen con un lazo, con algún dispositivo, con el territorio, con alguna institución y quieren hacer un pasaje acompañado por las PPS allí. Otras veces tienen ganas de inaugurar una experiencia porque le suponen a la institución hospital, centro de salud, cárceles, digamos, determinadas cuestiones que quieren atravesar. Eso me parece que es muy importante, poder pensar juntos. Digamos, no se trata de decir, bueno, te toca acá y haz lo que puedas, ¿no? Sino que se trata de poder pensar conjuntamente la práctica y para eso es muy importante estar en un lugar activo en el cual puedan ubicar algo ahí de cierta expectativa, que por supuesto después va a ser distinto, porque uno espera algunas cuestiones y después se encuentra con lo que allí sucede. Pero bueno, es muy interesante poder pensar esto, que es muy amplio el campo donde los psicólogos podemos trabajar, que lo público, como decía Vivi, hay una apuesta allí en lo público y que la idea es pensarnos desde el psicoanálisis, como decía Pauli, desde la clínica psicoanalítica, que sune, que en todo caso hay especificidades respecto, por ejemplo, de trabajar con niñez o de trabajar con la locura o de trabajar con adultos mayores. Eso también me parece que es interesante. En todo caso, el espacio de práctica nos hará haciendo preguntarnos, ¿no? Cómo estar psicoanalistas en determinado lugar, en determinadas condiciones, que rompe a lo mejor con una transmisión que hay a veces en la carrera respecto de cierto dispositivo que tiene más que ver con la clínica particular, el consultorio, el diván, ¿no? Podemos ampliar ahí el campo y la mirada y la escucha y poder pensarnos en otros lugares. Así que es un poco transmitir.
caso, la comisión que yo llevo adelante realiza las prácticas en una condición que para nosotros es interesante porque tenemos como un panóptico de los 3 niveles. Tenemos un organismo de nivel nacional, como es el Clínico 2, dependiente del PAMI. Por suerte ya no el hospital psiquiátrico, sino el Centro Regional Sur, Agudo Ávila, donde hacemos la práctica con formación, y el programa de HIV e enfermedades infectocontagiosas, que es de nivel municipal. Así que, bueno, esa es la posibilidad en la comisión que yo tengo la responsabilidad y el compromiso al igual de que una práctica no es cualquier cosa. En todo caso me viene lo que decía Ulloa, ¿no? No se trata de practicar una teoría, sino teorizar una práctica, con lo cual, digamos, las categorías, los conceptos, son los que orientan y acompañan a la experiencia. Y fundamentalmente la experiencia es única, en particular es intransmisible, tienen que atravesarla, y quién mejor para hablar de una experiencia sino aquel que la atravesaba. Así que les presento a Genaro, que es un alumno con varios intereses. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Egresado, sí, con la posibilidad de haber participado con Gustavo en el nivel municipal, en el programa municipal de VIH e infecciones de transmisión sexual, creado en los 90 y habiendo sobrevivido a las distintas gestiones que han suscitado de los 90 a la fecha, y sin lugar a dudas, con una apuesta muy importante respecto a lo que implica un enfoque de derechos humanos en las poblaciones claves que hoy presentan los casos más complejos, ¿no? En términos económicos, sociales, políticos y culturales. Y el aporte que puede hacer la clínica es muy interesante en función de la atención que pone en algunos dispositivos que quizás sin quererlo tienden a una cristalización y es fundamental, en el caso del programa municipal de VIH en el que yo he participado, una política en salud que propenda a una promoción, ¿no? Tanto la prevención como la promoción son ejes claves en esta práctica que he desarrollado. Y la clínica lo que puede aportar es cuestionar la epidemiología quizás con los tintes más cuantitativos que buscan de alguna manera tener una noción de cuál es la problemática respecto al VIH y las infecciones de transmisión sexual, y así a su vez la pregunta por la sexualidad nos invita a poder tener un intercambio con aquellas personas que hoy padecen las consecuencias quizás o de la desinformación o también de qué es lo que sucede con las políticas que faltan respecto a esta forma de vincularse con el otro. Y una de las cuestiones que nos surgió junto con mi compañera con quien rendimos el examen y los docentes presentes fue respecto a en las poblaciones claves, que se supone que son las que más información tienen a su servicio, ¿por qué no alcanza con saber? Porque el programa municipal de VIH, si un objetivo tiene, es el de erradicar tanto el VIH como promover las conductas de cuidado en la salud sexual. Así que creo que la clínica y también la posibilidad de pensar y reflexionar junto a la cátedra y en la comisión de Gustavo un dispositivo, porque me parece que también esto de poder teorizar la práctica nos brinda la posibilidad de tomar en nuestras manos el armado de un dispositivo en función, en mi caso por lo menos, de defender lo público, lo que se ha conquistado en materia de salud, y avanzar en todo lo que hace falta. Así que, por lo menos de mi parte, puedo dar fe de que ha sido una grata experiencia, con dificultades, con obstáculos, sin lugar a dudas,
pero con una formación que creo que va a ser fundamental de cara a lo que se viene en materia de futuro psicólogo. Así que muchas gracias por la invitación. Bien, continuando un poco con la lógica de la experiencia de un alumno, yo quería invitar a Lucía Gorosito, que también fue alumna de la cátedra, en su momento hizo su experiencia, para después poder darle espacio a nuestras criptas que tienen otra lectura de lo que es el posicionamiento dentro de la cátedra, donde está esa cuestión de acompañamiento docente. Entonces seguimos en esta línea, escuchando un poquito a Lucía. Bueno, buenas tardes. Yo hice mis prácticas en el Hospital Provincial de Rosario. Allí participé de un equipo interdisciplinario que trabaja en el sector de pediatría, de internación pediátrica. Iba 2 veces por semana, en un principio los martes y los miércoles. Por la mañana nos reuníamos el equipo, que estaba constituido por 3 psicólogas, una trabajadora social y la coordinadora del dispositivo lúdico clínico, que era egresada de la Escuela de Teatro y Títeres. En principio se hacía la reunión en donde se presentaban los distintos casos que estaban internados, casos nuevas internaciones que surgían, se hacía el pase de sala y también después por la tarde nos acercábamos a las distintas personas que estaban internadas con el espacio del dispositivo lúdico clínico, y allí se entablaba un espacio de intercambio tanto con las niñas internadas, también con las familias, y se daba lugar a lo que comentaban acerca de dar lugar a la palabra por medio del juego en el caso de los niños. Y también considero, igual que el compañero, que hay que atravesar las prácticas, y se trata también de poner el cuerpo, y allí surgen distintas cosas que nos vamos sorprendiendo, digamos. No hay nada que ya esté establecido, y me parece muy importante que cada uno tenga su propia experiencia, y también defendiendo siempre lo público, dando lugar a la palabra, y bueno, también jugar un poco para distender de la realidad. Bueno, ahora escuchamos a la compañera. Perdón, quería comentar, justo hoy no pudo venir Walter Moto, pero me parece interesante comentarles que este año él estuvo trabajando con un dispositivo nuevo que se armó en el Hospital Alberdi y que responde a la necesaria adecuación de los servicios de salud en función de lo que plantea la Ley de Salud Mental, que es poder alojar en internaciones en los hospitales generales de segundo nivel a las personas por el lapso más breve posible de tiempo, digamos, que lo requieran. Y bueno, en este hospital la única oferta que existía hasta el momento era la cama, y bueno, el Servicio de Salud Mental venía planteando la necesidad de armar algo diferente, una propuesta, digamos, que permita el tránsito por la internación con algún espacio en donde pudiera haber instancias subjetivantes. Y me parece que, bueno, esto quería comentarlo porque es algo con lo que nos vamos a encontrar necesariamente en estos tiempos, como yo mencionaba, en relación a poder adecuar la formación que brinda la facultad en relación a los marcos legales que regulan las prácticas. La adecuación de los servicios de salud a la Ley de Salud Mental implica la construcción de dispositivos nuevos, y estos dispositivos, digamos, son nuevos para todos los que participan en ellos. Entonces, acompañar estos desarrollos, la implementación de un dispositivo, las preguntas que surgen ahí, poder teorizar sobre eso, poder generar esta ida y vuelta con los efectores y construir juntos, me parece que es algo muy importante que nos brinda la PPS. Y para no pensarlo como, bueno, el espacio en el que a mí me toca la práctica, sino poder pensar que van como parte de la facultad, digamos,
van como actores institucionales que desde la facultad van a hacer un aporte y van a nutrirse de una institución. Bueno, ahora sí paso a la escritura. Bueno, ¿qué tal? En mi caso, formo parte de la cátedra desde la inscripción hace 2 años y un poquito más. Y una de las cuestiones más interesantes me parece, digamos, en este recorrido y con distintos docentes, y que también, digamos, como estudiante es algo que hizo que me den ganas de participar de la cátedra, es cómo se va delineando la pregunta, ¿no? Cuando alguien empieza a ir a un efector, digamos, y el efector que sea, y se va recortando algo de eso, que en definitiva, digamos, es el recorte clínico, singular. Bueno, me parece que eso es lo más rico que tiene la práctica, que propone la cátedra, y que en definitiva es el posicionamiento, digamos, que propone, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Como desde distintos efectores, por más, digamos, ajenos que parezcan unos de otros, bueno, hay algo ahí que se repite, digamos, que es eso, bueno, ¿no? Cómo ahí se va delineando una pregunta, que, bueno, es esto, es lo clínico. Sí, bueno, esto quería agregar en función de eso. Hay algo que se sugiere mucho al comienzo digamos, del año, del cursado, que es el diario, ¿no? Que es ir tomando registro de todo, y digo, en función de esto que decía, ¿no? De cómo ir ahí delineando la pregunta, me parece que el diario es ahí como un testigo, ¿no? De eso, que bueno, no en términos de progreso, ¿no? Como que hay algo que va avanzando, pero sí hay algo que con el debate, digamos, de las clases, con el acompañamiento docente, los teóricos y la práctica misma, bueno, va a ir armando algo que es súper interesante, que da cuenta, digamos, del recorrido de todos estos años, digamos, y bueno, y permite pensar ahí una práctica posible y futura, y cercana. Así que, bueno, por otro lado, yo este año estoy acompañando a la comisión de Mónica Arauz, que bueno, hoy no pudo venir, y me compartió algunas palabras que me interesaba que pueda transmitir hoy sobre 2 efectores con los cuales ella trabaja. Así que bueno, voy a compartir. Bueno, uno de ellos es la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Es un organismo de regulación y control de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es un ámbito que depende de la Defensoría del Pueblo, la cual fue creada a nivel nacional mediante la Ley 24.284 en el año 1993 y luego se incorporó a la Constitución Nacional con la reforma de 1994. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe se da origen a la Defensoría Provincial en el año 1990, bueno, a través de la Ley 10.396, ubicándose así en los orígenes de la historia de la Defensoría del Pueblo del país. El análisis y modo de trabajo se centra en la indagación y aplicación sobre el funcionamiento del sistema de protección de los derechos de los ciudadanos, parte desde el enfoque de los derechos humanos, fortaleciendo así la democracia, ya que desde un ámbito estatal independiente debe controlar y equilibrar el ejercicio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y también garantizar que se escuchen, tomen en cuenta y solucionen los reclamos y quejas de la sociedad civil. Tienen por mandato la representación de la ciudadanía para la defensa de los derechos humanos, con los objetivos de mejorar el funcionamiento de la administración pública, la rendición de cuentas del Estado y el acceso de las y los ciudadanos a la justicia. La primera Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de la Argentina se constituyó el 8 de marzo del 2012 en la provincia de Santa Fe, siendo esta pionera en adecuarse al sistema de promoción y protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Constituye el organismo estatal de garantizar a los derechos humanos de la niñez y de la adolescencia, consagrados en la Convención Nacional por los Derechos del Niño en el año 1989, donde se reconoce que los niños y adolescentes son individuos con derecho de pleno desarrollo físico,
mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Como primera ley internacional sobre los derechos de niños y niñas, es de carácter obligatorio para los Estados que acordaron dicho tratado, y a la vez tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la Convención. La inclusión a este sector es en el área de atención integral. Este espacio es pensado en la transmisión y construcción de casos, lectura de situaciones de las infancias en problema, retrabajos sobre expedientes y construcción de estrategias de manera interdisciplinaria. Pensar las actuales políticas públicas para la infancia y adolescencia. En dicha práctica, además, se sumarán pasantes de trabajo social y psicopedagogía. Y por otro lado, también está el Centro de Atención al Niño, Niña, Adolescente, su familia, que es PAIDOS, Psiquiatría. El servicio asistencial dependiente de la Cátedra de Psiquiatría Infanto-Juvenil, perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas, se divide por un lado en consultorios externos y el centro de día, y por el otro en el Centro de Atención al Niño, Niña, Adolescente y su familia, conformado por 2 programas: Clínica en el campo jurídico y Orientación al estudiante. Los estudiantes se incluyen en ambos dispositivos pertenecientes al centro. Cabe aclarar en primera instancia que por el término campo jurídico se entiende todas las instituciones y ámbitos que estén relacionados con la administración del sistema de leyes que regulan nuestra sociedad, implicando un campo mucho más amplio que el circunscripto a tribunales e incluyendo hogares, instituciones de menores, centros de detención, guarderías, etc., que cumplen una función de regulación y control social sujetos al sistema vigente. En este sentido, se trabaja con población proveniente de los tribunales provinciales, juzgado de familia y juzgado de menores, Dirección de Justicia Penal Juvenil, Programa de Libertad Asistida y Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, Expirar y Hogar de Menores Madres, perteneciente a la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia. Clínica en el campo jurídico, se reciben oficios que vehiculizan pedidos de los jueces al servicio para la elaboración de informes técnicos profesionales sobre situaciones familiares atravesadas por discordia de diversa índole, conyugal o que involucra a alguna de las figuras parentales, tenencia, régimen de visita, aunque también diagnósticos. Se trabaja en la lectura de textos freudianos que permiten ser disparadores de la articulación en el discurso jurídico y el discurso psicoanalítico, el análisis de las situaciones del sujeto y su familia, y la presentación de casos clínicos por los profesionales del servicio. Dispositivo de orientación al estudiante. Bueno, en él se realizan encuentros con los profesionales que lo desarrollan sobre las entrevistas de admisiones y la construcción de los talleres con los estudiantes de la carrera de medicina que demandan una atención a las dificultades con el aprendizaje. Bueno, eso. Bueno, yo para agregar a lo que comentaba María, también hace un poco más de 2 años que estoy como adscrita en la cátedra, y para resaltar un poco el trabajo que se puede hacer también desde los prácticos, ¿no? Como un espacio de acompañamiento que se transforma en una propia experiencia, ¿no? Porque muchos quizás están transitando sus primeras prácticas en el campo, y bueno, aparecen dificultades donde se van retrabajando y se va resonando con sus propios compañeros, están todos en la misma instancia, todos y todas. Bueno, se trabaja mucho sobre las dificultades en la práctica y a la hora de la escritura de los trabajos también. Y sumar que el acompañamiento también con tutores de los distintos reflectores, ¿no? Que son psicólogos también, para, bueno, justamente ir trabajando las cuestiones que surgen en cada práctica con los alumnos. Y había pensado ahí que faltó decir, yo estuve acompañando a Andrés en la comisión del año pasado y este año, que bueno, también se pudo trabajar en el pomelo del patio, y pudimos tensionar ahí en las discusiones que se armaban en los prácticos las lógicas manicomiales y desmanicomializantes en los discursos y en los distintos efectores, y justamente estábamos trabajando
trabajando en el Hospital Regional Abu Ávila y también, digo, ¿no? Para esto de poder trabajar las tensiones de las lógicas intramuros y extramuros. También ahí pudimos ponerlos en tensión con la práctica de la alumna que hizo en el Abu Ávila. Así que bueno, no sé si hay algo más que podamos agregar. Yo por ahí destacar un par de cosas. Primero, de que se trata de una devolución, digamos, las instituciones son del campo de lo público, de lo sociocomunitario, por lo tanto la práctica la pensamos también como un aporte, digamos, a la formación que hemos recibido todo este tiempo y un rol que tiene que jugar la universidad pública. Además, nos reunimos con otros actores, disciplinas y discursos. Muchas veces estamos con médicos, trabajadores sociales, abogados, están en los equipos interdisciplinarios en donde suelen insertarse estudiantes, lo cual implica una riqueza muy interesante, pero hay una cuestión que para nosotros es central, que es cuál es nuestra especificidad como psicólogo o como psicóloga, que es la pregunta que creo que en las prácticas debe ser común, ¿no? Bueno, ¿qué me diferencia o qué hace que mi rol o mi función o lo que yo esté aportando acá tenga una especificidad diferente a la que tiene el trabajador social, el médico o alguna otra función? Entonces se trata de pensar todas estas preguntas, como recién lo planteaba, pero al calor de esta cuestión, ¿no? De, bueno, ¿cuál es mi lugar específico como analista? Sí, bueno, en función de esto, también comentar que en todos los efectores con los que trabajamos hay colegas, psicólogos y psicólogas que están en función de tutores, digamos, que hacen el acompañamiento de la práctica y bueno, son personas que están interesadas en hacer una transmisión respecto de esto. Por eso esta pregunta por la especificidad, digamos, va a ser siempre acompañada tanto desde el espacio de supervisión de los trabajos prácticos como los tutores de las instituciones. Y bueno, eso es lo interesante, digamos, no van a estar solos en esto. Yo quería comentar, bueno, en términos más generales, formales, cómo trabajamos. Tenemos un espacio que lo hemos llamado espacio de lectura y de intercambio, que es una vez a la semana, en el cual apuntamos a poder ir abordando los distintos ejes teóricos que pensamos que son transversales para las PPS desde nuestra perspectiva y fundamentalmente a partir del trabajo con invitados locales, digamos, de otras provincias, de otros países, pero que tienen recorridos que nos aportan a pensar los distintos ejes, como, qué sé yo, la desmanicomialización, las reformas psiquiátricas, actores que están actualmente trabajando en distintos dispositivos que nos resultan convocantes, novedosos, independientemente de si estemos acompañando prácticas allí, ¿no? Bueno, y desde ahí, digamos, intentamos este aporte, si se quiere, sí, más conceptualizado, porque es a partir de recorridos prácticos, pero conceptualizados, porque son presentaciones de reportes clínicos, desde este espacio. Y después está el espacio de las supervisiones, que son las comisiones de los trabajos prácticos, en donde los distintos docentes acompañan las prácticas en las distintas instituciones. En relación al tiempo de cursado, lo que es importante saber es que son necesarias alrededor de 9 horas semanales entre el espacio de lectura, el efector y los prácticos. Esto sería como un piso. Después es muy variable la propuesta de tiempo de participación según los distintos efectores, pero sí hay que considerar que para el cursado se requiere de tiempo, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere comentar. ¿Alguna pregunta?
o algo, Nahuel, que a vos te parezca que no estamos diciendo y que tenemos que mencionar. No, justo lo que vos dijiste recién me pareció muy pertinente en relación a la modalidad. No sé si hay alguna cuestión particular en relación a la inscripción. Yo he mencionado que por si hubo la se anotan a la PPSA, B o C, pero después para adaptarse a cada instancia de supervisión o comisión de trabajo práctico, ¿cómo se puede hacer? Sí, para eso nosotros tenemos una ficha que la dejamos, se la proponemos del día virtual, la van a encontrar ahí, en la que están publicados todos los horarios de todos los jefes y jefas de trabajos prácticos, y les pedimos que pongan opciones para poder, no una única elección, 2 o 3 opciones para inscribirse en los espacios de supervisión, porque bueno, después de ir armando los grupos va a ser en función de las coincidencias horarias, y eso, bueno, a veces se complica y tiene que ser proporcionado, ¿no? Entre todos los docentes. Y en esa ficha también les pedimos disponibilidad horaria, y en ese punto les recomendamos que sean lo más exhaustivos posibles, porque eso es lo que nos permite pensar la posibilidad o no de asistir a determinado efector, porque las propuestas de los efectores son fijas, digamos, determinados espacios, determinados horarios. Entonces, que en la ficha eso esté detallado está bueno, porque nos va acelerando, digamos, la posibilidad de pensar entre qué efectores van a poder optar, ¿no? Y ahí también pedimos datos personales, que bueno, son los datos que nosotros después utilizamos para poder tramitar los seguros, porque a las prácticas, digamos, van con un seguro que se realiza desde la facultad, y nosotros tenemos, bueno, toda esta parte, digamos, administrativa que ir cumplimentando para que puedan acceder a las prácticas. O sea que, bueno, todos esos datos están ahí solicitados, y a principio de año fijaremos un momento, o sea, un plazo para la entrega de las fichas. Como decía Nahuel, por sistema se inscriben como al resto de las materias de sexto año, eligen a una de las 3 PPS, y después anunciaremos cuándo es la entrega de las fichas, ¿sí? Y el encuentro para la distribución en comisión. Bueno, si no hay ninguna pregunta o comentario, muchas gracias nuevamente a todo el equipo de cátedra. Estamos en contacto.